Bienvenido a Santidad Diaria. Hoy te invito a conocer la historia de Tamar, hija del rey David y hermana de Absalón, una joven cuya vida estuvo marcada por la injusticia y la traición, pero también por la dignidad, la fe y la resistencia. Su historia nos recuerda que incluso en medio del dolor, Dios observa, guía y transforma nuestras heridas en lecciones eternas. Si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Dar like y compartir con amigos y familiares para que se unan a esta gran familia que somos aquí en Santidad Diaria. En los pasillos dorados del palacio de David, todo parecía brillar. Había música de arpas, perfumes exquisitos y soldados que desfilaban con orgullo. Pero detrás de esas paredes, donde se tejían intrigas y secretos, se gestaba una de las historias más intensas y dramáticas de Israel. Y en el centro de ella estaba Tamar, hija del rey y hermana de Absalón. Tamar no era cualquier doncella. Su nombre evocaba nobleza y belleza. Caminaba con la gracia de una gacela y hablaba con la dulzura de una canción. Era reconocida por todos como símbolo de pureza y dignidad. Su hermosura no era solo externa, irradiaba bondad y compasión hacia quienes la rodeaban. Pero como suele ocurrir en los relatos donde la grandeza de Dios se mezcla con las debilidades humanas, las luces del palacio no podían ocultar las sombras que se deslizaban en secreto. Y en esas sombras estaba Amnón, medio hermano de Tamar, hijo de David con otra mujer. Su mirada, que debería haber sido fraterna y respetuosa, se había convertido en un fuego oscuro. Amnón estaba obsesionado con Tamar. Día y noche su corazón ardía, pero no con un amor puro, sino con un deseo enfermizo que lo consumía. Caminaba por los pasillos con mirada perdida, fingía sonrisas en los banquetes y a menudo se encerraba en sus habitaciones suspirando como un enamorado de novela, pero con intenciones muy distintas. Su obsesión se volvió tan evidente que incluso su amigo Jonadab, sobrino de David y experto en intrigas palaciegas, se dio cuenta. Jonadab no era precisamente un hombre sabio o espiritual, más bien era de esos personajes astutos, con lengua afilada, que disfrutan encender fuegos y ver cómo otros se queman. ¿Por qué estás tan decaído, príncipe?, le preguntó Jonadab con tono burlón, mientras Amnón fingía estar enfermo en su cama. Es Tamar, mi hermana, confesó Amnón con voz apagada, como si estuviera declarando un secreto vergonzoso. Jonadab entrecerró los ojos, y con una sonrisa torcida le dio un consejo que marcaría para siempre la historia del reino. Hazte el enfermo. Pídele al rey que envíe a Tamar a prepararte comida en tu habitación. Y cuando esté contigo, tendrás la oportunidad de hacer lo que tanto deseas. Amnón, débil de carácter y esclavo de su obsesión, escuchó aquel consejo como si fuera música. No pensó en la justicia, en la ley de Dios ni en el dolor que causaría. Solo vio una oportunidad, y se aferró a ella con la desesperación de un hombre que había perdido el juicio. Mientras tanto, Tamar vivía tranquila, ignorante de la red de engaños que se tejía a su alrededor. Sonreía con inocencia, hablaba con ternura a las doncellas y servía con humildad en el palacio. No sabía que muy pronto su vida daría un giro oscuro, y que su historia sería recordada por siglos como ejemplo de injusticia, traición, pero también de la mano de Dios que, aun en las tragedias, no deja de obrar. Amnón puso en marcha el plan de Jonadab. Desde su cama fingía estar enfermo, suspirando como un actor en una obra trágica. Los sirvientes entraban y salían con rostros preocupados, llevando noticias al rey. Su hijo Amnón está muy débil, Majestad. Apenas prueba bocado. David, ocupado con asuntos de reino pero sensible al dolor de sus hijos, decidió visitarlo. Entró en la habitación y lo encontró recostado, con los ojos entrecerrados y la voz apenas audible. Amnón, en su papel de enfermo, parecía convincente. Padre, susurró con dramatismo. Tengo un antojo extraño. Me gustaría que Tamar viniera a preparar comida para mí. Quizás verla cocinar con sus propias manos me devuelva las fuerzas. David, sin sospechar nada, aceptó. Después de todo, ¿qué daño podía haber en que una hermana cuidara de su hermano? Con un gesto llamó a Tamar y le pidió que fuera a atender a Amnón. Tamar, con su corazón noble, obedeció sin dudar. Preparó lo necesario y se dirigió a la casa de su hermano. Entró sonriente, con la delicadeza que la caracterizaba, sin imaginar que estaba entrando en la boca del lobo. Hermano, he traído harina y aceite, dijo con dulzura, mientras encendía el fuego y comenzaba a mezclar los ingredientes. Verás que este pan te dará fuerzas. Mientras ella amasaba, la habitación se llenaba del aroma de pan recién hecho. Los sirvientes observaban de lejos, pero Amnón, impaciente, no dejaba de mirarla con ojos oscuros. Cuando por fin estuvo listo el pan, Tamar lo sirvió con ternura.
Come, hermano. Que Dios te dé fuerzas, dijo, ofreciéndole el plato. Pero Amnón se negó a comer en presencia de los demás y ordenó con voz firme: «Dejen la habitación. Todos, fuera». Los sirvientes se miraron entre sí, confundidos, pero obedecieron. La puerta se cerró, y el aire de la sala cambió. Lo que era un ambiente de cuidado fraternal se transformó en una atmósfera densa y peligrosa. Tamar, con la inocencia que aún conservaba, no sospechó nada. Sonrió y se acercó para darle el pan directamente a su hermano. Fue entonces cuando Amnón la tomó con fuerza del brazo. «Tamar, ven a mi lecho». El corazón de la joven se detuvo. De inmediato comprendió lo que estaba sucediendo, y su rostro se llenó de horror. Intentó apartarse, pero Amnón la sujetaba con desesperación. «Hermano, no lo hagas», exclamó con valentía. «No cometas esta infamia en Israel. No humilles a tu hermana ni traigas sobre ti un pecado tan grande. Si tanto me deseas, pide mi mano al rey, y él no te la negará». Sus palabras eran sabias, llenas de razón y clamor, pero Amnón, cegado por la lujuria y la obsesión, no quiso escuchar. El corazón de Tamar latía como un tambor de guerra. No solo estaba luchando por su pureza, sino por la justicia, por la honra, por todo lo que ella representaba como hija del rey. En aquel momento, el destino de Tamar se cernía sobre ella como una tormenta oscura que nadie en el palacio sospechaba. El silencio de la habitación se rompía solo con los forcejeos. Tamar luchaba con todas sus fuerzas, clamando razón y misericordia. Sus palabras eran como flechas, directas y llenas de verdad. «No, hermano, no cometas esta vileza. ¿Qué será de mí después de esto? ¿Cómo llevaré la vergüenza delante del pueblo? Y tú, serás contado como un insensato en Israel». Pero Amnón estaba ciego. Su corazón ya no escuchaba, su mente ya no razonaba. Había dejado que la obsesión se convirtiera en tirano, y cuando el deseo gobierna, la sensatez es desterrada. Con violencia, ignoró los ruegos de Tamar y consumó la maldad. Fue un instante oscuro, un momento que quebró no solo el corazón de Tamar, sino la armonía de toda la casa de David. El eco de su grito se perdió en las paredes, y la justicia parecía ausente. Cuando todo terminó, algo extraño ocurrió en Amnón. El mismo fuego que antes lo consumía se apagó de repente y se transformó en desprecio. Su mirada cambió, y con voz áspera dijo: «Levántate y vete». Tamar, con lágrimas corriendo por su rostro, se aferró a sus vestiduras. «No, hermano. Este mal que me haces ahora es aún peor que lo primero. No me arrojes como si fuera basura, no me añadas deshonra sobre deshonra». Pero Amnón, endurecido, llamó a su criado: «Échala fuera, y cierra la puerta tras ella». El sirviente, obedeciendo, la tomó y la sacó de la habitación. Y Tamar, la hija pura del rey, salió con el corazón desgarrado, como una flor arrancada de raíz en su mejor esplendor. Rasgó la túnica de colores que llevaba puesta, esa vestidura especial que usaban las princesas vírgenes, se cubrió de ceniza la cabeza y andaba llorando con gritos de dolor. No había música ni danza que pudiera suavizar su lamento. El palacio, acostumbrado a banquetes y celebraciones, fue sacudido por el sonido del clamor de Tamar. Sus doncellas corrían tras ella, pero nada podían hacer para consolarla. Su belleza seguía intacta, pero su alma estaba marcada por una herida que ningún bálsamo humano podía sanar. Fue entonces cuando Absalón, su hermano de sangre, la encontró. Al verla, comprendió en un instante lo que había sucedido. La furia se encendió en sus ojos, pero se contuvo. Abrazó a Tamar y le dijo: «Calla, hermana mía. Él es tu hermano. No pongas tu corazón en este dolor». Palabras extrañas, difíciles de digerir, pero Absalón no hablaba por falta de compasión, sino porque en su interior ya estaba maquinando algo más grande. No buscaba consuelo inmediato, buscaba justicia, buscaba venganza. Tamar se fue a vivir a la casa de Absalón, y allí permaneció como una mujer desolada. La princesa radiante se convirtió en un símbolo de injusticia. Israel miraba en silencio, el rey David lo supo y se enojó mucho, pero no hizo nada. Y en ese silencio del padre, nació la tempestad en el corazón del hermano. El palacio de David parecía seguir su curso normal. Banquetes, música, asuntos de gobierno, audiencias con embajadores y victorias militares. Pero bajo esa fachada de grandeza se escondía una herida sangrante. Tamar vivía recluida en la casa de Absalón, ya no como la princesa radiante que vestía túnicas de colores, sino como una sombra de lo que había sido. Su risa se había apagado, y sus pasos eran como ecos apagados en los corredores silenciosos.
David, el rey, lo supo. Estaba enojado, indignado, pero sus manos estaban atadas por su propio corazón. ¿Cómo juzgar a su primogénito, al hijo que tanto amaba, al heredero al trono? El silencio de David fue un cuchillo clavado en la herida de Tamar. La justicia que debía venir del rey nunca llegó. Mientras tanto, Absalón guardaba silencio. Pero no era un silencio vacío, sino uno cargado de tensión, como el cielo antes de una tormenta. Absalón amaba profundamente a su hermana Tamar, y verla en ese estado era como fuego en sus entrañas. Cada día que la observaba sumida en la tristeza, su determinación crecía. Él no lloraba en público, no levantaba la voz, no exigía venganza en el trono. Su silencio era calculado. Absalón no era un hombre común. Era astuto, paciente y peligroso. Sabía que un acto apresurado lo haría perderlo todo. Así que esperó. Los meses pasaban y el palacio se había acostumbrado a la tragedia como si fuera parte del mobiliario. Amnón, el culpable, seguía paseándose entre los pasillos como si nada hubiera ocurrido. Se sentaba a la mesa del rey, reía con los príncipes y se comportaba como si el pecado pudiera ser enterrado bajo alfombras reales. Pero Absalón no olvidaba. En su corazón ardía una frase: si mi padre no hace justicia, yo la haré. Así que comenzó a planear. Su venganza no sería inmediata, porque la impaciencia nunca fue aliada de la estrategia. Pasó un año, y nada. Pasaron 2 años, y nada. El silencio de Absalón se volvió aún más aterrador, porque todos pensaban que había olvidado, que el tiempo había apagado el fuego. Pero en realidad, el fuego se estaba avivando, esperando el momento justo para consumirlo todo. Finalmente, Absalón encontró la oportunidad. Se acercó al rey David con un rostro amable y palabras suaves. «Padre, tus siervos esquilan ovejas en Baal-Hazor, cerca de Efraín. He pensado en organizar un banquete y me alegraría que mis hermanos, los hijos del rey, me acompañen». David dudó. No era común que todos fueran juntos, pero Absalón insistió con paciencia. Y cuando David se negó a ir, Absalón lanzó la petición clave. «Entonces, al menos, permite que mi hermano Amnón nos acompañe». El rey accedió. Y en ese instante, la venganza dejó de ser un pensamiento y se convirtió en un plan en marcha. El día señalado llegó. La finca de Absalón en Baal-Hazor estaba adornada como si fuese una fiesta real. Los sirvientes corrían de un lado a otro preparando las mesas, los vinos más dulces eran descorchados, y los aromas de carne asada llenaban el aire. Todo parecía un banquete de fraternidad, una celebración inocente de los hijos del rey. Pero bajo ese telón festivo se escondía un guión sangriento. Absalón había instruido en secreto a sus criados más leales. Se acercó a ellos en la penumbra de la noche anterior y con voz firme les dijo: «Escúchame bien. Cuando el corazón de Amnón esté alegre con el vino y yo de la señal, lo heriréis. No temáis, porque yo os lo mando. Cobrad ánimo y sed valientes». Los hombres, aunque temblaban, sabían que desobedecer al príncipe era imposible. Y al escuchar aquella orden, comprendieron que Absalón no estaba improvisando. Llevaba 2 años esperando ese momento. El banquete comenzó con risas y música. Los príncipes se sentaron alrededor de las mesas largas, cada uno con sus copas rebosantes. Amnón, confiado, se entregó al disfrute. Reía más fuerte que todos, comía sin medida y bebía como si no hubiese un mañana. Ironías del destino. No sabía que, efectivamente, no habría un mañana para él. Absalón, mientras tanto, permanecía sereno, observando cada movimiento. Su sonrisa era falsa, sus palabras eran cortesía, pero sus ojos ardían con un fuego contenido. Tamar estaba presente en su mente, en cada sorbo de vino que Amnón tragaba. La imagen de su hermana, desolada y rota, era el combustible de su venganza. Finalmente, cuando Amnón estaba embriagado, con la mirada perdida y la lengua trabada, Absalón dio la señal. Fue un gesto simple, apenas un movimiento de la mano, pero suficiente para que sus criados entendieran. En un instante, las risas se apagaron y el sonido de la carne desgarrada por espadas ocupó el aire. Amnón no tuvo tiempo de reaccionar, cayó muerto entre las copas volcadas y los platos de comida. El banquete se transformó en caos. Los hijos del rey gritaron, algunos huyeron despavoridos, otros quedaron paralizados por el terror. Los caballos relinchaban afuera, y el eco del grito se extendió hasta Jerusalén. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Corrió el rumor como pólvora. El corazón de David se estremeció al escuchar la noticia, y el palacio entero se vistió de luto. Pero pronto llegó la verdad. No todos habían muerto. Solo Amnón había caído bajo la espada,
el hijo que había deshonrado a Tamar. Absalón, tras cumplir su venganza, no se quedó a celebrar. Montó en su carro y huyó a Jesús, a casa de su abuelo materno. Sabía que su acción había marcado un antes y un después. Había hecho justicia con sus propias manos, pero también había abierto una grieta en el corazón del rey y en la unidad de Israel. Y mientras Absalón huía, Tamar permanecía en silencio, sin saber que su dolor había encendido una cadena de tragedias que sacudirían para siempre el reino de David. El palacio de Jerusalén quedó sumido en un torbellino de rumores y lamentos. El corazón de David, ya cansado por tantas batallas, se desgarró al escuchar la noticia. Primero pensó que todos sus hijos habían muerto, y el dolor lo paralizó como una flecha clavada en su alma. Pero cuando supo que solo Amnón había caído, un peso extraño lo envolvió. Alivio mezclado con tristeza, ira mezclada con silencio. Amnón era su primogénito, el heredero al trono, pero también era el hijo que había deshonrado a Tamar. David se hallaba atrapado en una red de contradicciones. Debía llorar a su hijo muerto o reconocer que la justicia había sido ejecutada, aunque fuera por manos de otro. Los corredores del palacio se llenaron de llantos. Las concubinas murmuraban, los soldados comentaban en secreto, y los consejeros del rey caminaban de un lado a otro sin atreverse a mirar a David a los ojos. El nombre de Tamar, aunque pocos lo decían en voz alta, estaba presente en cada conversación. Su vergüenza y su dolor habían sido el detonante de aquel desastre. Mientras tanto, Absalón huía veloz hacia Jesús, la tierra de su abuelo Talmai, rey de aquella región. Sus caballos levantaban polvo en los caminos, y su rostro, aunque endurecido, reflejaba tanto la satisfacción de la venganza como la incertidumbre del exilio. Absalón sabía que su acción tenía un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. Pero también sabía algo más. El pueblo comenzaba a mirarlo con otros ojos, como el príncipe que se atrevió a hacer justicia cuando el rey había guardado silencio. Tamar, por su parte, permanecía en la casa de Absalón, envuelta en una soledad profunda. No gritaba, no pedía justicia, no exigía nada. Era como si todo en ella hubiera muerto aquel día en la cámara de Amnón. Su túnica rasgada se había convertido en símbolo de una herida que el tiempo no sanaba. Los sirvientes la miraban con compasión, pero ninguno se atrevía a pronunciar palabras de consuelo. ¿Qué frase podía aliviar una desgracia tan grande? El rey David pensaba en Tamar con dolor, pero no se atrevía a buscarla. Su silencio hacia ella era el mismo silencio que lo había llevado a no castigar a Amnón. El peso de la corona parecía haberle quitado la voz de padre. Y ese vacío, ese espacio donde debía habitar la justicia, fue ocupado por la furia y la astucia de Absalón. 3 largos años pasó Absalón en Jesús. Y durante esos años, la herida de Tamar seguía abierta, como una cicatriz que nunca cerraba. Pero en el silencio de su tristeza, Dios la veía. Y en el silencio de Absalón, el plan de venganza crecía más allá de un solo hermano muerto. Ahora su mirada estaba puesta en algo más grande, el trono mismo de Israel. 3 años habían pasado desde que Absalón huyó a Jesús. 3 años de silencio en el palacio, de miradas incómodas, de una herida que no cicatrizaba. David pensaba en su hijo exiliado todos los días, pero la sombra de lo ocurrido lo paralizaba. Tamar seguía desolada, viviendo bajo el techo de Absalón, como un testimonio viviente de la injusticia no resuelta. Fue entonces cuando Joab, el general astuto y estratega del rey, ideó un plan. Conocía la tensión que consumía a David y vio que era momento de mover las piezas. Fingiendo una historia con una mujer sabia de Tecoa, convenció al rey de que perdonara a Absalón y lo trajera de vuelta a Jerusalén. David accedió, pero con condiciones. Absalón podría regresar, sí, pero no ver el rostro del rey. Era un perdón a medias, un regreso sin abrazo, una reconciliación incompleta. Cuando Absalón volvió a Jerusalén, el pueblo se alborotó. Su fama había crecido, no solo por su belleza, pues era descrito como el hombre más apuesto de Israel, sin defecto de pies a cabeza, sino también porque lo veían como el príncipe que había hecho justicia a su hermana Tamar. El silencio de David había dejado un vacío, y Absalón, con astucia, lo llenaba. Tamar, aunque silenciosa, estaba en el corazón de todo este movimiento. Ella no hablaba en plazas ni en mercados, pero su túnica rasgada, su historia de deshonra y su dolor eran recordados por todos. El pueblo no había olvidado. Y cada vez que Absalón mostraba compasión hacia los desvalidos, cada vez que escuchaba a un israelita con paciencia y lo trataba con respeto, todos pensaban, este es el hermano de Tamar. Este es el príncipe que no dejó la injusticia sin respuesta.
Absalón no tardó en aprovechar ese favor. Se levantaba temprano y se paraba junto al camino de la puerta de la ciudad. Cuando alguien venía a pedir justicia al rey, Absalón lo interceptaba con una sonrisa perfecta y palabras suaves. ¿De qué ciudad eres?, preguntaba. Cuando el hombre respondía, Absalón añadía con un suspiro cargado de falsa humildad: Mira, tus palabras son buenas y justas, pero el rey no tiene quien te escuche. Ah, si yo fuera juez en la tierra, entonces haría justicia a todos los que vinieran a mí. Con esas palabras, robaba los corazones de Israel. Lo que comenzó como venganza personal contra Amnón se transformaba en un plan mucho más grande: el deseo de destronar a su propio padre. Tamar seguía en silencio, pero sin saberlo, su desgracia había encendido la mecha de una rebelión. Su dolor era ahora parte de la narrativa que hacía ver a Absalón como el defensor del pueblo. Y aunque ella nunca pidió venganza ni trono, su historia se convirtió en el combustible de un movimiento que estaba a punto de sacudir a toda Jerusalén. El rumor se extendía como fuego en un campo seco: Absalón escucha, Absalón responde, Absalón hace justicia. Mientras David, cansado por los años y las cargas del reino, se mostraba distante, su hijo conquistaba el corazón de Israel con abrazos, sonrisas y palabras de cercanía. El príncipe de cabello largo y brillante se había convertido en el favorito del pueblo. Pero lo que parecía solo carisma escondía un plan bien trazado. Absalón pidió al rey permiso para ir a Hebrón bajo el pretexto de cumplir un voto al Señor. David, confiado y quizá deseoso de ver señales de piedad en su hijo, lo permitió sin sospechar que estaba soltando al león de la jaula. En Hebrón, Absalón levantó un ejército. Trompetas resonaron anunciando lo que muchos ya intuían: el hijo del rey se proclamaba a sí mismo como rey de Israel. La rebelión había comenzado. El pueblo, cansado de la aparente pasividad de David y encantado con la astucia de Absalón, comenzó a unirse a él. Las multitudes gritaban su nombre, los soldados marchaban bajo su bandera, y las ciudades se inclinaban ante su liderazgo. La historia de Tamar seguía viva en la memoria colectiva. La injusticia sufrida por ella era la mancha que debilitaba la imagen de David y fortalecía la de Absalón. En el palacio, cuando las noticias llegaron, David quedó paralizado. El corazón de Israel se va tras Absalón, le dijeron sus siervos. No había tiempo para la duda ni para discursos. David, el gran guerrero que había vencido a gigantes, tuvo que huir como fugitivo con los pocos que aún le eran fieles. Las puertas de Jerusalén se abrieron y David salió con pasos pesados, descalzo, cubierto de ceniza. El pueblo lloraba al verlo, pues no era solo la huida de un rey, era la tragedia de un padre que veía cómo su propio hijo se levantaba en su contra. Y en medio de todo, la figura de Tamar seguía siendo un eco. Ella no alzaba la voz, no participaba en el juego de poder, pero su herida había sido la chispa que encendió la hoguera de esta guerra civil. Su túnica rasgada aún hablaba más fuerte que 1000 discursos. Mientras Absalón entraba triunfante en Jerusalén, rodeado de aclamaciones y alabanzas, Tamar permanecía en silencio en su casa, invisible para muchos, pero presente en el origen de todo. Ella era la razón por la cual Absalón había desafiado a la corona primero, y ahora a todo el reino. Lo que había empezado como la defensa del honor de una hermana se había transformado en una rebelión que pondría a padre contra hijo, pueblo contra rey, hermano contra hermano. Y el cielo entero parecía contener la respiración, esperando el desenlace de aquella tragedia enraizada en el dolor de una mujer que solo había querido justicia. Jerusalén estaba dividida. De un lado, las trompetas de Absalón resonaban con fuerza, proclamando un nuevo rey joven, apuesto y decidido. Del otro, el silencio dolido de David, que huía descalzo con los pocos que aún lo seguían fielmente. La ciudad, acostumbrada a victorias gloriosas bajo el hijo de Isaí, se convirtió en escenario de lágrimas y traiciones. Mientras Absalón se adueñaba del trono, la herida de Tamar seguía palpitando como un fantasma. Aunque ella no aparecía en las plazas ni marchaba con soldados, todos sabían que su historia había encendido esta llama. El pueblo murmuraba: si David hubiese hecho justicia por Tamar, nada de esto habría sucedido. Absalón, instalado en Jerusalén, no perdió tiempo en mostrar poder. Tomó medidas audaces para humillar a su padre y dejar claro que el trono ya no le pertenecía. Su arrogancia crecía tanto como su ejército, y su cabello, símbolo de orgullo, ondeaba como estandarte en cada marcha. Pero lo que parecía fortaleza escondía fragilidad. Su rebelión se sostenía sobre el resentimiento, no sobre la verdadera justicia. David, mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados. Desde su exilio forzó alianzas,
Reorganizó tropas y recordó que todavía era un guerrero de 1000 batallas. Su ejército era pequeño en comparación al de Absalón, pero estaba lleno de hombres leales, curtidos en guerras, y sobre todo, confiados en el Dios de Israel. El choque era inevitable. Dos ejércitos, un mismo pueblo, un padre contra su hijo. El valle resonó con tambores de guerra, los cascos de caballos estremecieron la tierra y el aire se llenó del silbido de flechas. El conflicto no era solo político, era espiritual. Israel estaba pagando el precio de la injusticia no enfrentada. En medio de todo, el nombre de Tamar se susurraba en los campamentos. Para muchos soldados, ella era la razón por la que estaban allí, luchando en una guerra que nunca debería haber ocurrido. Su desgracia había sido la semilla de un árbol de muerte que ahora cubría a toda la nación. La batalla fue feroz, y aunque Absalón luchó con valentía, el favor de Dios estaba con David. En el fragor de la guerra, el destino del hijo rebelde quedó sellado, mientras huía en su mulo, su abundante cabellera, motivo de orgullo y símbolo de su vanidad, quedó atrapada en las ramas de un gran árbol. Colgado entre el cielo y la tierra, quedó suspendido como un hombre sin raíces y sin futuro. Fue allí donde Joab, general de David, lo halló. Sin dudar, atravesó el cuerpo de Absalón con lanzas, poniendo fin a la rebelión. La noticia corrió veloz. Absalón estaba muerto. Y aunque la victoria fue para David, su corazón se quebró en 1000 pedazos. El rey, que no había hecho justicia por Tamar en su tiempo, ahora lloraba desconsolado por el hijo que había tomado la justicia en sus propias manos. La voz de Tamar, aunque nunca gritó en plazas, seguía presente. Su dolor había cambiado para siempre la historia de Israel. El polvo de la batalla comenzó a asentarse. Los hombres de David regresaban con sus heridas y sus cicatrices, mientras el silencio caía sobre Jerusalén como un manto pesado. Absalón había caído, pero la victoria no traía consuelo pleno. Cada lágrima de David era un recordatorio de lo que la justicia humana tardía puede causar. Y allí estaba Tamar, la joven que había sido deshonrada y cuya vida parecía marcada por la injusticia. Permanecía en la sombra, observando. Su rostro mostraba tristeza, pero también dignidad. Su historia no era solo de dolor. Era un testimonio de resistencia y de fe en medio de lo imposible. Aun cuando la venganza se cumplió y la justicia humana se ejecutó de manera violenta, Tamar permaneció firme en su pureza de corazón. Nadie podía borrarle su valor ni su integridad. Su túnica rasgada se había convertido en símbolo de sufrimiento, sí, pero también en emblema de fortaleza. David, al verla, sintió un peso en su alma. Esta vez comprendió que las heridas que no se atienden a tiempo pueden crecer y propagarse como incendio. Comprendió que Tamar no solo había sido víctima de un hijo insensato, sino también del silencio del rey. Y, aunque su dolor no podía deshacerse, el corazón de Tamar seguía siendo un ejemplo de cómo la gracia y la fe pueden sostenernos incluso en la injusticia más cruel. Tamar se convirtió en un recordatorio viviente de que el honor y la dignidad son tesoros que ni la traición ni la violencia pueden destruir. Su vida, marcada por la injusticia, enseñó a Israel y a sus líderes una lección que resonaría a lo largo de generaciones, que la sabiduría y la justicia deben preceder a la acción, y que Dios nunca olvida a quienes sufren injusticia. Aunque Absalón había tomado la justicia en sus propias manos, el plan de Dios seguía intacto. Tamar, silenciosa y fuerte, representaba la mano invisible de Dios que guía los acontecimientos, incluso cuando los hombres cometen errores y buscan venganza por su cuenta. Hoy, cuando recordamos la historia de Tamar, aprendemos que el sufrimiento no es en vano si confiamos en Dios. Ella no gritó, no buscó revanchas ni gloria, pero su dignidad y su fe dejaron una huella eterna. Su vida nos enseña que podemos enfrentar la injusticia sin perder nuestra integridad, y que la verdadera justicia proviene de Dios, aunque a veces llegue después de muchas pruebas. Que la historia de Tamar inspire nuestro corazón. Que aprendamos a actuar con justicia, a proteger la inocencia y a sostener la fe en medio de la adversidad. Que nuestras decisiones sean guiadas por la sabiduría y no por la ira. Y que, como Tamar, podamos enfrentar la injusticia con dignidad, dejando que Dios sea quien escriba el desenlace perfecto en nuestras vidas. Porque aunque las tragedias marquen nuestro camino, Dios siempre obra en silencio, transformando el dolor en lecciones eternas y la injusticia en testimonio de fe. Que la vida de Tamar nos inspire a enfrentar la injusticia con dignidad, a confiar en Dios en medio del dolor y a mantener nuestra integridad intacta. Su historia nos recuerda que aunque el mal pueda triunfar temporalmente, la fe y la justicia divina prevalecerán, dejando un testimonio eterno para las generaciones.